En este video vamos a estudiar un poco el concepto de calor. Vamos a ver calorimetría. El calor ya lo platicamos hace un poco cuando vimos termometría, pero vamos a entrar de lleno a este tema. Aquí el calor nos dice que cuando dos cuerpos de diferentes temperaturas se ponen en contacto, se observa que después de cierto tiempo estos se encuentran a la misma temperatura. Es decir, se encuentran en equilibrio térmico. ¿Qué pasó aquí? Bueno, pues como les había platicado, el calor siempre está en movimiento, el cuerpo de mayor temperatura empieza a pasarle calor al de menor temperatura hasta que llega un momento en que se equilibran y entonces entre sí ya no se pueden seguir pasando calor. A lo mejor buscan pasar calor para otro lado, pero entre ellos ya llegaron a un equilibrio térmico. En los inicios del estudio del calor se pensaba que era un fluido de una sustancia desconocida que se encontraba latente dentro de los cuerpos. Y aquí, en sus apuntes, hablan algo del conde de Rumford, que él empezaba a ver que cuando perforaban cañones de acero y utilizaban agua para enfriar con lo que estaban perforando, se veía un sobrecalentamiento. Entonces se pensaba de muchas maneras que el calor estaba dentro de los cuerpos. Pero finalmente observó que al tratar el hierro con uno de los cañones, el calor que salía era inagotable, o sea que el calor se generaba por el movimiento de la broca del taladro. Entonces, calor. Vamos a decir que el calor es una forma de energía que pasa de un cuerpo a otro, en virtud únicamente de su diferencia de temperatura. El calor lo vamos a denotar con la letra Q mayúscula. El calor es una energía que fluye siempre de la temperatura más alta hacia la temperatura más baja. El calor se dice que es una suma muy importante de la energía cinética de las moléculas. O sea que cuando un cuerpo tiene mucho calor, sus moléculas se excitan y están moviéndose a altas velocidades. Entonces la suma de la energía cinética de las moléculas se dice que es una cosa que genera que el cuerpo tenga una gran cantidad de calor. Ahora bien, las unidades en que se mide el calor son joules, o sea, es una energía, así como la energía cinética potencial se mide en joules. Bueno, el calor se mide en joules en el Sistema Internacional de Unidades. Sin embargo, es usada otra unidad denominada caloría, que vamos a definir ahorita. Se define como la cantidad de calor que es necesaria aplicar a 1 gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado Celsius y específicamente de 14.5 a 15.5 grados Celsius. En el sistema inglés también tenemos una unidad de calor que es la BTU, iniciales de British Thermal Unit, que se define como la cantidad de calor que es necesaria aplicar a 1 libra de agua para elevar su temperatura en 1 grado Fahrenheit de 63 a 64 grados Fahrenheit. Entonces las unidades de calor y sus equivalencias. La caloría, que acabamos de definir, tiene un múltiplo que es la kilocaloría. Y entonces una kilocaloría son 1000 calorías y esa 1000 calorías equivalen a 3.96 BTU o bien 4186 joules. Un BTU tiene 252 calorías y una caloría es igual a 4.186 joules. En nuestro curso manejamos más estas unidades, caloría y joules. Aunque pues debemos de saber que existen el BTU. Bueno, seguimos con las definiciones. Capacidad térmica de una sustancia o de un cuerpo. Dice, supongamos que un cuerpo recibe una cantidad de calor Q que provoca que su temperatura se incremente en una variación de temperatura delta T. Entonces la capacidad térmica se define como la relación o razón entre el calor suministrado y la variación de temperatura.
Entonces aquí la capacidad térmica es el calor suministrado entre la variación de temperatura que sufre el cuerpo o sustancia que se le está suministrando el calor. La capacidad térmica es una propiedad de cada material e indica la cantidad de calorías que suministradas al cuerpo le provocan un aumento de temperatura de 1 grado Celsius. Vean aquí, esta capacidad térmica depende de los materiales. Y esto lo podemos ver muy simple y sencillamente. Imagínense ustedes que colocan en el rayo del sol 1 kilogramo de acero junto con 1 kilogramo de madera y los ponen en el rayo del sol. Entonces el sol les va a empezar a suministrar calor. Y después de un tiempo, ustedes van y tocan el acero y hasta se pueden quemar. Va a estar muy caliente. No así la madera. La madera va a estar caliente, pero no igual que el acero. ¿Por qué? Si recibieron la misma cantidad de calor. Bueno, pues porque recibieron la misma cantidad de calor, pero su variación de temperatura fue distinta. Unos cuerpos o sustancias con una cantidad de calor elevan su temperatura mucho, otros la elevan menos. Entonces, la capacidad térmica es una propiedad de cada material. Nos dice aquí que la masa de los cuerpos influye en la variación de la temperatura, puesto que si aplicamos el mismo calor a dos cuerpos del mismo material, pero de diferentes masas, el de menor masa se calentará más rápido. El calor específico entonces considera la masa del cuerpo. Y entonces el calor específico se va a definir. Es igual al número de calorías necesarias para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de la unidad de masa de la sustancia o del cuerpo. El calor específico se representa mediante la siguiente ecuación. Calor específico. Este es calor. Subíndice E, calor específico, es igual a la capacidad térmica dividida entre la masa. Pero si recordamos hace ratito, dijimos que la capacidad térmica era la cantidad de calor entre la unidad de temperatura, la variación de temperatura. Entonces esto lo ponemos aquí y lo dividimos entre la masa. Como arriba tenemos una fracción, pues abajo la convertimos a fracción dividiendo entre 1 y hacemos producto de extremos, Q por 1 me da Q, dividido entre masa por variación de temperatura. Y entonces aquí despejamos Q, masa y variación de temperatura pasan multiplicando al calor específico y me queda que el calor suministrado es igual al producto de la masa, del cuerpo o de la sustancia por el calor específico de este y por la variación de temperatura que sufre con esa cantidad de calor. Entonces esta ecuación nos da la cantidad de calor cedida o absorbida por un cuerpo, porque ya dijimos que el calor fluye de la temperatura más alta a la temperatura más baja. Dice aquí, cuando un cuerpo se calienta, por ejemplo, de 20 a 50 grados Celsius, su variación de temperatura es positiva, 30 grados centígrados. ¿Por qué? Porque es temperatura final 50 menos inicial 20, 30. Por lo que la ecuación del calor nos dará un valor positivo cuando se calienta, cuando recibe calor. Cuando se enfría, por ejemplo, de 50 a 20 grados Celsius, su variación de temperatura, su delta T, es negativa. ¿Por qué? Porque la temperatura final es de 20, menos la inicial de 50, me da menos 30. Por lo que la ecuación de calor nos dará un valor negativo cuando el cuerpo cede calor, o sea que se enfría. De aquí se concluye, cuando un cuerpo absorbe calor, este calor es positivo, y cuando un cuerpo cede calor, el calor es negativo. Los valores de calores específicos se encuentran en tablas, en internet, en textos, en libros. Pueden encontrar los valores de calores específicos de algunas sustancias. Como por ejemplo para el agua, el calor específico es 1 caloría por gramo y grado Celsius. O bien 1 kilocaloría
por kilogramo grado Celsius. Y aquí entonces nos dice que el equilibrio térmico, que es cuando dos cuerpos se juntan y llegan a la misma temperatura después de un tiempo, dice que cuando varían sustancias de diferentes temperaturas se juntan o mezclan, después de un cierto tiempo llegarán al equilibrio térmico. Es decir, tendrán la misma temperatura y en este caso, una sustancia cede en calor y las otras la absorben. Como el calor es un tipo de energía, se debe de cumplir el principio de conservación de la energía, por lo que se dice que el calor cedido por un cuerpo o una sustancia es igual al calor absorbido por el otro cuerpo o sustancia. El calor no se pierde, simplemente se está transfiriendo, se está transformando o pasando a otro cuerpo. Bien, vamos a lo que de la manera en que se transmite el calor. El calor se propaga mediante conducción, convección y radiación. Vamos a ver cada uno de estos conceptos. Conducción es el proceso de transferencia de calor debido a la intensa agitación térmica de las moléculas de las regiones calientes que se van propagando hasta las lentas moléculas en las regiones frías a través del movimiento resultante de la materia. Esta transferencia es propia de los sólidos. ¿Qué nos quiere decir? Por ejemplo, aquí estamos poniendo un cuerpo, vamos a suponer que es metálico, le estamos suministrando calor en esta zona, entonces aquí se empiezan a agitar. Al recibir el calor, sus células se empiezan a agitar y empiezan a chocar entre sí. Están poniéndose muy calientes y entonces empiezan a chocar con las que vienen para acá y empiezan a transmitir el calor por acá. Por ejemplo, aquí se ve que ya lleva calor, pero ¿por qué si el calor lo están suministrando aquí? ¿Cómo es posible que ahora ya estemos por aquí? Bueno, lo que pasa es que esto está más caliente, pero esta es la conducción. Las moléculas, al estar chocando y pasándose energía cinética unas con otras, llega el momento en que en esta parte que no está recibiendo el calor de manera directa, también está recibiendo calor. El calor se está pasando de aquí para acá por un método que llamamos conducción, como si las moléculas con su energía cinética estuvieran conduciendo el calor de la parte más caliente a la menos caliente. Entonces, esta transferencia es propia de los sólidos. Aquí. Ahora nos dice que está el proceso de convección. Esta transferencia de calor tiene lugar en los líquidos y en los gases. A medida que un fluido se calienta, disminuye su densidad y tiende a subir, permitiendo bajar al fluido más frío que estaba encima de él, dando lugar a un movimiento de convección. A ver, estas flechas indican las corrientes de convección, que es un fluido moviéndose. Imagínense que esto es agua y que la estamos calentando. ¿Qué sucede? Las primeras capas de agua que están aquí empiezan a recibir el calor, entonces, como nos dicen, su densidad disminuye, por lo tanto, tiende a subir. Y entonces las que están aquí pues tienden a bajar y a ocupar este lugar. Entonces se calientan, vuelven a subir y las que estaban menos calientes tienden a bajar y así sucesivamente. Por eso ven ustedes que cuando un agua ya está hirviendo, parece que empieza a brincar el agua. Pues ese es el efecto de que todavía se está haciendo este proceso de convección. Al calentarse, su densidad disminuye y tienden a subir. Por ejemplo, dijimos que no nos metíamos con los gases, pero vamos a ver los globos aerostáticos por qué suben. Pues un globo aerostático lo único que hacen es calentar el aire. Entonces, cuando calientan el aire dentro de un globo aerostático, su densidad disminuye y tiende a subir y por eso el globo empieza a subir, empieza a flotar. Bueno, ese es un proceso de convección. La radiación, esta forma de transferencia de calor, se da, por ejemplo, cuando una persona recibe el calor de una hoguera o bien cuando recibe el calor del sol. Es decir, se recibe el calor en forma de ondas que se propagan en el medio ambiente. Y entonces tenemos aquí un ejemplo de cómo el sol, que tiene una gran cantidad de calor, transmite aquí, por medio de ondas, el calor a la Tierra. Y de igual manera decimos que
una hoguera, así transmite, también es fuego, así transmite su calor. Bueno, con estos temas que acabamos de ver, con estos conceptos, estamos en posibilidad de empezar a resolver problemas de transferencia de calor. Vamos a ver este que dice: ¿qué cantidad de calor se requiere para cambiar la temperatura de 200 gramos de plomo de 20 grados Celsius a 100 grados Celsius? Expresar la respuesta en joules y en calorías. Y entre paréntesis me dicen, el calor específico del plomo tiene esto, 0.031 calorías por grado Celsius. Grado Celsius. Entonces, nosotros sabemos que nos piden calor, pues esta es la fórmula del calor, de cómo se transfiere el calor. Necesito la masa, calor específico y variación de temperatura. Entonces, vuelvo a leer el enunciado y veo que ahí me están diciendo que la masa son 200 gramos, que la temperatura inicial son 20 grados Celsius y se va a calentar hasta 100 grados Celsius. El calor específico del plomo me lo dan como 0.130 calorías grado Celsius. Y aquí viene lo punto importante. Así como cuando vimos en dilatación que el coeficiente de dilatación nos mandaba qué unidades teníamos que trabajar, aquí también el calor específico del plomo va a ser mandatorio. Estas unidades son las que tenemos que trabajar: calorías, gramos y grados Celsius. Todo tiene que ser calorías, grados Celsius. Entonces yo veo aquí los datos, tengo grados Celsius, la masa está en gramos, perfecto, no tengo que hacer ninguna conversión. Simplemente digo que como necesito variación de temperatura, pues yo sé que es la temperatura final menos la inicial, la pongo 100 menos 20, la variación de temperatura 80 grados Celsius. Y ahora sí, nos venimos aquí, la podemos sustituir. El calor es igual a la masa, 200 gramos, calor específico que ya me habían dado aquí, por variación de temperatura 80 grados Celsius. Estos grados Celsius con estos grados Celsius se cancelan. Estos gramos con estos gramos se cancelan y me queda en calorías. Hago la operación y me da un valor de que el calor que se le dio fue de 496 calorías. Nos lo piden que seamos en joules. Bueno, pues acabamos de ver que una caloría tiene 4.186 joules. Bueno, pues entonces 496 calorías, ¿cuántos joules? Pues es multiplicando por esto, me da 2076.2 joules. Bueno, este es un ejemplo simple de la aplicación de la fórmula de transferencia de calor. Ahora dice aquí, problema 7. Se vierte café caliente en una taza de cerámica. Esa taza tiene 500 gramos, medio kilo, está muy grandota. Su calor específico es de 210 calorías kilogramo grados Celsius. Entonces, aguas aquí, necesito trabajar las cosas en kilogramos y en grados Celsius. ¿Cuánto calor es absorbido por la taza si su temperatura aumenta de 68 grados Fahrenheit a 176 grados Fahrenheit? Aquí otra vez, el calor específico tiene que estar nos indica que voy a trabajar grados Celsius y aquí me están dando grados Fahrenheit. Entonces estos los tengo que convertir a Celsius y estos gramos a kilogramos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque el calor específico me manda las unidades que debo de trabajar. Y sé que esta es la fórmula que voy a utilizar. Y entonces aquí decimos, tenemos una masa de 500 gramos que transforma a kilogramos, 0.5 kilogramos, un calor específico de 210 calorías kilogramo grados Celsius, una temperatura de 68 grados Fahrenheit y que aquí me traigo la fórmula para obtener grados Celsius cuando conozco grados Fahrenheit. Y entonces digo, si son 68 grados Fahrenheit, aquí pongo 68 menos 32 entre 1.8 me da 20 grados Celsius. Y estos 176 grados Fahrenheit, pues es lo mismo. Acá agarro 176 menos 32 entre 1.8 y me va a dar 80 grados Celsius. Y entonces la variación
de temperatura es 80 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Y aquí les vuelvo a recordar una cosa muy importante. La conversión la hice individualmente para cada una de las temperaturas, porque alguien podría haber dicho, pues si quieres la variación, agarra 176 Fahrenheit menos 68 y ya tienes la variación de temperatura en Fahrenheit y luego la conviertes a Celsius. Cuando vimos termometría, vimos que estas ecuaciones son para cambiar temperaturas individuales, no como variación. Por eso la apliqué para la de 68 individual y luego 176 individual y luego hice la variación de temperatura. Sustituimos aquí masa 0.5 kilogramos, calor específico 210, variación de temperatura 60 grados Celsius. Otra vez, grados Celsius, con grados Celsius se va, kilogramo con kilogramo se va y me queda 6.300 calorías. Y pues son calorías, entonces aquí el resultado me lo daban en kilocalorías. Bueno, pues divido entre 1000, me da 6.3 kilocalorías. Bien, vamos a ver un problema interesante de transferencia de calor. Dice un calorímetro de 200 gramos de cobre contiene 150 gramos de aceite. Entonces váyanselo imaginando, vayan haciendo un dibujito. 200 gramos de cobre tiene 150 gramos de aceite y ambos, el aceite y el cobre, se encuentran a 20 grados Celsius. Al aceite se le agregan 80 gramos de aluminio a 300 grados Celsius, muy caliente. ¿Cuál será la temperatura del sistema después de que se establezca el equilibrio? Y me dicen que el calor específico del cobre es este, que el calor específico del aluminio es este y que el calor específico del aceite es este. Me dan los calores específicos. Y entonces yo vuelvo a leer esto y empiezo a definir. Para el cobre tenemos una masa de 200 gramos, una temperatura inicial de 20 grados Celsius y un calor específico de 0.093 calorías grado Celsius. Para el aceite tenemos una masa de 150 gramos, una temperatura inicial de 20 grados Celsius y este calor específico. Y para el aluminio tenemos una masa de 80 gramos, una temperatura inicial de 300 grados Celsius y un calor específico de 0.21 calorías grado Celsius. Entonces, hagan de cuenta, se van a mezclar y nos piden la temperatura final de los tres elementos. Bueno, pues entonces, como uno está más caliente que los otros, pues yo tengo que ver quién cede calor y quién absorbe calor. Y entonces yo pongo aquí, ceden calor. ¿Quién va a ceder calor? Pues el aluminio es el único. Es el que está a 300 grados Celsius. ¿Y quién va a absorber calor? Pues el cobre y el aceite, porque ambos se encuentran a 20 grados Celsius. Y pongo aquí que ceden calor, entonces el calor es negativo. Y voy a aplicar mi misma fórmula, masa, calor específico, variación de temperatura. Y absorben calor, la misma fórmula, nada más que con signo positivo. Y voy a decir que el calor cedido es igual al calor absorbido. Principio de conservación de la energía. Y entonces vengo aquí, ceden calor. Agarro los valores del aluminio. Aquí está. Masa 80 gramos, calor específico 0.21 y variación de temperatura, pues la temperatura final que estoy buscando, menos los 300 que tiene inicialmente. Este es el calor cedido, tiene un signo negativo. Igual, al calor absorbido, ¿quién absorbe calor? Pues el cobre y el aceite. Entonces empiezo con el cobre. Masa, aquí están, 200 gramos, calor específico, 0.93, variación de temperatura, temperatura final, menos 20 grados Celsius. Este es el calor que va a absorber el cobre. ¿Qué calor va a absorber el aceite? Pues ahora me vengo con este. Masa, 150
Recuerden, estoy masa, calor específico, variación de temperatura. Masa, calor específico, variación de temperatura. Temperatura final, menos 20 grados Celsius. Y entonces tengo una ecuación muy grandota, donde nada más tengo como incógnita la temperatura final. Hacemos el valor. Aquí sigo manteniendo el paréntesis y el signo negativo, y digo 80 por 0.21, me da 168, que multiplica a TF menos 300. TF menos 300. Entonces aquí también agarro 200 por 0.93, me da 186 calorías grados Celsius, igual que acá, caloría grados Celsius. ¿Por qué? Porque estos gramos con gramos se van. Entonces me da esto, que multiplica a la temperatura final menos 20 grados Celsius. Más 150 gramos por 0.37 me da 155.5 y otra vez los gramos se cancelan y me quedan calorías sobre grados Celsius, que multiplica a la temperatura final menos 20 grados Celsius. Continúo haciendo operaciones. Signo menos lo mantengo, 168. Voy a multiplicar 168 grados Celsius por la temperatura final y me da esto. Y luego 16.8 calorías grados Celsius por 300 me da 5040. Y las unidades aquí, grados Celsius y grados Celsius se van y ya me quedan calorías. De este lado vuelvo a hacer lo mismo. 186, esto multiplicado por TF me da esto. Y luego menos 18.6 por 20 me da 372. Y otra vez ya me dan calorías porque esto y esto se van. Y acá, 55.5 calorías por TF, 55.5 calorías grados Celsius por TF, menos 55.5 por 20 me da 1110 calorías. Otra vez grados Celsius y grados Celsius se va. Aquí voy a quitar este paréntesis y entonces va a entrar en juego este signo negativo. Menos por 16.8 me da menos 16.8 calorías grados Celsius TF. Y menos por menos me da más 5040 calorías. Igual. Y aquí, como son signos positivos, pues nada más se elimina el paréntesis y queda igual todo. No cambia nada. 55 menos 100. No hubo ningún cambio. Agrupamos términos. ¿Qué es agrupar términos? Bueno, pues, por ejemplo, estas calorías las voy a dejar aquí. Y entonces, estas que están negativas las paso para acá, positivas. Y esta que está negativa también, la paso para acá, positiva. Y entonces no nos perdamos. Aquí teníamos esta 18 calorías, ahí se quedó. Pero entonces, ahora tengo menos 16 y más 55. Este 55 ahí se quedó. Y el menos 16 pasó como, de este otro lado, como más 16. Ya no menciono todas las unidades, ustedes las están viendo. Entonces aquí sumo 5040 más 372 más 1110 calorías, me da 6522 calorías. Y aquí tengo el término común TF, entonces pongo TF que multiplica 18.6 calorías grados Celsius más 55.5 calorías grados Celsius más 16.8 calorías grados Celsius. Entonces aquí me queda otra vez 6522 calorías y TF que multiplica la suma de estos tres me da 90.9 calorías por grado Celsius. Entonces la TF, pues estos 90 los paso dividiendo a los 6522 y me queda 6522 calorías entre 90.9 calorías grados Celsius, caloría y caloría se va, me va a quedar en grados Celsius. Acuérdense que cuando es denominador va a subir. Entonces me queda la temperatura final de 71.7 grados Celsius, que era lo que nos decían que debíamos de obtener. El problema número 9. Determinar el calor específico de una muestra metálica de 100 gramos que requiere de 868 calorías para elevar su temperatura de 50 a 90 grados Celsius.
Bueno, me están pidiendo el calor específico, pero pues no tengo otra fórmula más que esta. Entonces voy a poner mis datos. Para esta necesito el calor, la masa y variación de temperatura y con eso puedo despejar el calor específico. Voy a ver si los tengo. Masa, 100 gramos. Como no tengo calor específico, pues no hay quien me diga qué unidades debo de poner. Entonces la dejo en 100 gramos. El calor en 868 calorías, la temperatura inicial 50 grados Celsius, la final 90 grados Celsius. Entonces la variación de temperatura son 40 grados Celsius. De aquí entonces decíamos del calor, despejo calor específico, entonces la masa y la variación de temperatura pasan dividiendo al calor y me queda esto. Sustituyendo calor, aquí lo tenemos, 868 calorías, masa 100 gramos, variación de temperatura 40 grados Celsius. Hago la operación y me da 0.217 calorías por grado Celsius. Bien, vamos a ver, en la transferencia de calor hay casos en que cuando se suministra calor puede haber un cambio de estado de agregación de la materia. Por ejemplo, nos dicen que sabemos que se presentan 3 estados de agregación o estados físicos de la materia: sólido, líquido o gaseoso. Estos estados se presentan en función de la presión y la temperatura que se encuentran en las sustancias o cuerpos. La adición continua de calor a un sólido o líquido lo llevará al fin a un cambio de estado. Entonces miren, vamos a ver aquí, si un pedazo de hielo a una temperatura de menos 25 grados Celsius se coloca en un recipiente y se pone a calentar, su temperatura pronto alcanzará los 0 grados y el hielo comenzará a derretirse. Y en esta temperatura pasa un tiempo en el que ya no aumenta su temperatura y continúa derritiéndose el hielo. La temperatura volverá a elevarse cuando todo el hielo se haya derretido. Cuando el agua comienza a calentar, con el tiempo llegará a 100 grados Celsius, donde tiene lugar la evaporación. Aquí la temperatura otra vez detiene su ascenso y a medida que se agrega calor, más agua hirviente se convierte en vapor. Todos estos cambios de temperatura y de estado se ilustran en la gráfica siguiente, resumiendo las definiciones de los mismos. A ver, decíamos que teníamos hielo a menos 25 grados Celsius. Aquí, si se dan cuenta, voy a estar midiendo la temperatura en grados Celsius y aquí estoy imaginando el tiempo en minutos. Después de un determinado tiempo, los 25 grados Celsius empieza a subir su temperatura hasta llegar a 0. Es cuando empieza a convertirse en agua. Y entonces dice que aquí, al seguirle suministrando calor, va a pasar un momento en que no aumenta su temperatura a pesar de estar recibiendo calor. Esto se debe a que el calor que está recibiendo lo está utilizando para derretir el hielo, pasarlo de estado sólido a estado líquido. Y una vez que ya no hay hielo y todo es agua, otra vez empieza a subir su temperatura. Entonces ya vamos a ver aquí 30 grados, 40, 50, 70, 80. Cuando llega a 100, esto empieza el agua se empieza a evaporar, empieza a salir vapor. Y a pesar de seguir recibiendo calor, la temperatura se mantiene constante. Y el calor que está recibiendo lo está aplicando únicamente para toda el agua transformarla en vapor. Y una vez que ya todo el agua se transformó en vapor, el vapor puede seguir aumentando su temperatura. Entonces, si se dan cuenta, esto que dijimos que se le suministraba calor, pero no aumentaba su temperatura, sino que se utilizaba para transformar el hielo en agua, eso se le llama calor latente de fusión. Y acá, cuando seguíamos suministrando calor y no aumentaba la temperatura, sino que ese calor se utilizaba para transformar el agua en vapor, se llama calor latente de vaporización.
Entonces vamos a tener que dar esas definiciones. Agregamos calor sin dar lugar a aumento de temperatura. De aquí se tiene el calor latente de fusión, se define como la cantidad de calor necesario para cambiar 1 gramo de sólido a líquido sin variar su temperatura. El reverso de la fusión es la solidificación, que es un proceso en el cual se libera calor por una sustancia. La cantidad de calor liberada por la materia al solidificarse es igual a la cantidad de calor formada para fundirse. O sea que si el agua se transforma en hielo y luego el hielo en agua. Vean, aquí, calor latente de fusión, dice si LF representa el calor latente de fusión y M la masa de una sustancia dada que se funde o se solidifica, la cantidad de calor requerida o liberada según el caso está dado por la siguiente ecuación. H, que viene de la palabra heat, calor en inglés, es masa por el calor latente de fusión. ¿Y por qué no Q? Bueno, pues para distinguirlo, Q depende de la variación de temperatura, pero aquí no hay variación de temperatura, entonces es un calor distinto, por eso le llamamos H. Y es igual al producto de la masa por el calor latente de fusión de la sustancia. En este caso el calor se denota por H y no Q debido a que en este caso no hay variación de temperatura, lo que les acaba yo de decir. Cuando el agua está hirviendo se le agrega calor continuamente sin que aumente la temperatura. Este calor añadido no se retiene por el líquido, sino que se va con el vapor a través del proceso de ebullición. Entonces hablamos otro calor de vaporización. Se define como el número de calorías requerido para transformar 1 gramo de líquido en vapor a la misma temperatura. Y otra vez el heat va a ser el calor requerido, la masa, y el LV va a ser el calor latente de vaporización. Este es también el calor liberado por una misma cantidad de vapor cuando se condensa al pasar al estado líquido. Bueno, entonces terminamos de hacer este problema. Problemas para resolver en clase. Determina la temperatura resultante final cuando se mezclan 150 gramos de hielo a 0 grados Celsius con 300 gramos de agua a 50 grados Celsius y el hielo se ha derretido. El calor latente de fusión del agua es de 80 calorías por gramo. Considera el calor específico del hielo igual al del agua. Bueno, entonces calor cedido igual al calor absorbido. Calor cedido con signo negativo. ¿Quién cede calor? El agua, que tiene una masa de 300 gramos, temperatura inicial 50 y un calor específico de 1. Calor absorbido, una masa de 150, temperatura de 0 grados, calor específico igual a la del agua, me dijeron, una caloría, grados Celsius, y el coeficiente, el calor latente, 80 calorías kilogramo. Y entonces el calor cedido es el calor absorbido es más el que se usa para derretir al hielo. Entonces venimos aquí, acuérdense, esto es agua, masa 300, calor específico, temperatura final menos inicial, y acá hielo, masa del hielo, calor específico, temperatura final menos inicial, más el calor latente. Entonces aquí tenemos este valor. Aquí signo negativo, seguimos haciendo nuestros valores, aquí vamos viendo, vamos agrupando términos y llegamos a 3000 calorías. Espero que, como lo hicimos en el caso pasado, lo vayan entendiendo. Aquí seguimos haciendo y vean que nada más tenemos como incógnita ATF. La factorizo, llego a esto, entonces despejo, esto y esto es igual. Estas 450 calorías grados Celsius pasa dividiendo a las 3000 calorías y me dice que la temperatura final es de 6.66 grados Celsius. Bueno, con esto terminamos este video. Seguimos en contacto.